El capítulo 11 de Romanos se lo recomiendo a todos los hermanos que lo lean, lo tengan en cuenta. Todo el capítulo 11 tiene que ver con el programa de Dios con Israel. Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación, porque yo le doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia, porque ignorando las Escrituras, han caído en el error y han caído en la incredulidad. No ha desechado, ponle cuidado a este verso, no ha desechado Dios a Israel, no ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. ¿O no sabéis qué dice de Elías la Escritura? ¿Cómo invoca a Dios contra Israel diciendo: Señor, a tus profetas han dado muerte, y tus altares han sido derribados, y solo yo he quedado y procuran matarme? Pero ¿qué le dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado sus rodillas delante de Baal. Así también, aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Y si por gracia, ya no es por obras, es decir, ya no es por la ley. De otra manera, la gracia ya no sería gracia. Y si por obras, ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. ¿Qué pues? ¿Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado? ¿Qué pues? Repito, lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado, y los demás fueron endurecidos. Como está escrito, Dios les dio espíritu de estupor, ojos con que no vean y oídos con que no oigan. Mire, hasta el día de hoy. Y David dice: se ha vuelto su convite en trampa y en red, y en tropezadero y en retribución. Se han oscurecido sus ojos para que no vean, y agóbiale la espalda para siempre. Digo pues, ¿ha tropezado los hijos de Israel para que cayesen? En ninguna manera. Pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles, para provocarlos a celos. Y si su transgresión es la riqueza del mundo, y su defección la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más su plena restauración? Porque a vosotros hablo, gentiles, por cuanto soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio, por si en alguna manera pudiera provocar celos a los de mi sangre y hacer salvos a algunos de ellos. Porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será? ¿Qué será su admisión, sino vida de entre los muertos? Y si las primicias son santas, también es la masa restante. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Bueno, ahí les dejo la tarea. Todo el capítulo 11 habla del programa de Dios con Israel. Jesús debe volver. El pasado miércoles hablamos del programa de Dios con la iglesia. Jesús debe volver a cumplirle a la iglesia su programa. La iglesia hoy es la novia de Cristo, y esa novia que hoy es la novia, mañana será la esposa de Cristo. El programa de Dios con la iglesia termina con el arrebatamiento de la iglesia. Una vez la iglesia sea llevada al cielo, como está escrito, comienza el programa de Dios con Israel. Ese programa de Dios con Israel se llama la 70ª semana de Daniel. Es cuando comienza a rodar la semana número 70 de Daniel, según Daniel capítulo 7, versículos 24 al 27. El ángel le dice a Daniel: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad.
tu pueblo, el pueblo de Daniel era Israel, y la santa ciudad es Jerusalén. Desde el momento, le dice Dios a Daniel, desde el momento en que se dé la orden de reconstruir el templo, habrán 70 semanas. Esas 70 semanas están divididas en 3. 7 semanas, 62 semanas y 1 semana. Se traduce en la profecía de Daniel las 70 semanas a años. 70 semanas equivalen a 490 años. Cuando Ciro, el Esdras capítulo 1, verso 1 al 4, dio la orden, dice la Biblia que Ciro, dice que Dios le habló a Ciro diciendo, él cuando lanza su decreto, dice en el decreto que saca, Dios despertó el espíritu rey de Persia, el espíritu del rey de Ciro, rey de Persia. Despertó el espíritu de Ciro, rey de Persia. Y él decretó que todos los que hubiesen de Judá, dice, los que estén de Judá, vayan a reconstruir el templo, los muros que está en Jerusalén. La orden fue dada en el capítulo 1, versos 1 al 4, de reconstruir el templo. A partir de ese momento pasarían 7 semanas. 7 semanas de años equivale a 49 años. Desde el momento en que se dio la orden por parte de Ciro, Esdras 1, 1 al 4, desde ese momento comienzan a contar las 70 semanas de Daniel. Y está dividida en 3. 7 semanas, es decir, 49 años. En ese tiempo fue reconstruido el templo, la ciudad y los muros, dice, en tiempos angustiosos. Para entender esto hay que leer Esdras y Nehemías, que fueron los que se encargaron de ese proyecto, y en 49 años se reconstruyó el templo, la ciudad y los muros. A partir de ese momento se contarían 62 semanas, traducidas a años equivale a 483 años. Desde el momento en que fue reconstruida la ciudad, el muro y el templo, se contarían 483 años, desde ahí hasta la muerte del Mesías. De ahí hasta el Calvario se contarían 62 semanas, equivale a 483 años. Desde el momento en que Jesús murió en el Calvario, se selló el programa de Dios con la nación, porque fue la nación la que pidió que crucificaran a Cristo, y fue la nación a quien Jesús vino a salvar, la nación que lo rechazó y que clamó delante del trono de Pilato que no tenían otro rey sino a César, y que la sangre de Jesucristo ellos se harían responsables de ella. Hasta ese momento Jesús de Nazaret trató con ellos como nación, porque a lo suyo vino, pero los suyos no le recibieron. Y hay muchos versículos en la Biblia de la manera como Dios trató con ellos a través de Jesucristo, porque Jesucristo es Dios manifestado en carne. Pero una vez que ellos lo rechazan y lo llevan a la cruz, entonces se termina el programa de Dios con Israel temporalmente. A partir de ese momento comienza un programa distinto, el programa con la iglesia. Pero una vez de que termina el programa con la iglesia, comienza otra vez a contar la última semana de Daniel, que eso corresponde exclusivamente a los hijos de Israel. Queda claro entonces que tanto el trato de Dios con el mundo, con la iglesia, y también con Israel está supeditado a la segunda venida de Cristo. Cambia a partir del arrebatamiento de la iglesia el panorama y el futuro de Israel. Depende este futuro de Israel, tanto el de nosotros como el de ellos, depende de la segunda venida de Cristo. En la carta a los Romanos capítulo 11 que les acabo de citar, encuentra usted el endurecimiento de Israel
la plenitud de los gentiles. Cuando se cumpla el programa de Dios con los gentiles, Israel entra en el programa de redención y ¿sabe qué es lo triste? Tendrán que pasar por la gran tribulación. Y comiencen entonces a cumplirse los pactos que Dios tiene con la nación. Ellos fueron desgajados del buen olivo para que nosotros en su lugar fuésemos injertados. He aquí un pequeño cronograma de esa nación. La nación de Israel abarca 4 dispensaciones. Israel abarca 4 dispensaciones. La dispensación del patriarcal, llamada la dispensación de la promesa. La dispensación de la ley. La dispensación de la ley, o sea, la ley mosaica. La dispensación de la gracia, porque muchos judíos han sido salvos en esta época, no como nación, sino individualmente. La dispensación del reino, que es el milenio, donde ellos serán los gobernantes del mundo. Entonces, 4 dispensaciones abarca Israel. El Abraham, la dispensación de la promesa, la mosaica, la gracia y el reino. Nosotros, la iglesia, estamos dentro de una dispensación, la dispensación de la gracia, pero ellos están dentro de 4 dispensaciones. Israel tiene 5 pactos. 5 pactos. El pacto abrahámico, el pacto mosaico, el nuevo pacto, el pacto davídico y el pacto palestino. Se lo repito, 5 pactos encierra el programa de Dios con Israel. El abrahámico, el mosaico, el nuevo pacto, el pacto davídico y el pacto palestino. Noten ustedes que nosotros, la iglesia gentil, fuimos incluidos. Los pactos no pertenecen a la iglesia, pero Dios nos incluyó, no porque a nosotros nos pertenecía, sino que nos incluyó en el nuevo pacto a través de la sangre preciosa de Jesucristo. Y cuando hacemos esta pequeña cronografía de Israel, no es que seamos mesiánicos, es que ellos son la raíz. Ellos son los patriarcas, de ellos son los patriarcas. Usted encuentra en Romanos capítulo 9 como 14 o 15 promesas para ellos. Entonces, mire usted, esto es bien importante. La Biblia fue escrita por judíos, en lenguaje judío, en tierra judía, en idioma judío. Jesús fue judío. Los apóstoles fueron judíos. La iglesia primitiva al comienzo fue judía. Y Jesús dijo, la salvación viene de los judíos. ¿Por qué es importante eso? Es importante, no se puede desconocer el programa de Dios con esa nación. Israel tuvo diferentes dispersiones. Esta es una pequeña cronografía. Primera dispersión. Israel fue disperso en la época patriarcal, cuando tuvieron que dejar la tierra prometida y descendieron a Egipto. Cuando descendieron 75 personas, se fueron dejando su tierra, la tierra de Canaán, que era su tierra, tuvieron que descender a Egipto, dejándolo todo, donde estuvieron 430 años. Segunda dispersión. En el año 721, antes de Cristo, después de Salomón, Israel, las 10 tribus de Israel que se dividieron después del reino de Salomón, fueron llevados dispersos a Siria. Allí los sirios se apoderaron de su tierra, de su nación, y ellos se convirtieron en esclavos, abandonándolo todo. Esas tribus, las 10 tribus, nunca han regresado a su tierra. Tercero, 605 años antes de Cristo, Israel fue llevado disperso a Babilonia. Su templo destruido,
su ciudad destruida y ellos fueron llevados cautivos a Babilonia, donde estuvieron 70 años. Número 4. La cuarta dispersión de Israel ocurrió 70 años después de Cristo, cuando fueron dispersos a consecuencia de no haber aceptado a Jesucristo. Fueron dispersos bajo el imperio romano. La ciudad fue destruida, más de 1 millón de judíos murió y los demás fueron dispersos por todo el mundo hasta el año 1948. Casi 20 siglos Israel estuvo disperso por el mundo, sin tierra, mire, sin rey, sin reino, sin trono, sin tierra y sin nación. Hemos dicho aquí muchas veces, y usted lo sabe, Israel regresa el 14 de mayo de 1948, cuando fue declarado de nuevo una nación independiente. El 14 de mayo fue declarada nación independiente bajo la persecución de los países árabes. En el año 1967, en octubre del 67, 46 millones de árabes atacaron a Israel. En ese entonces, la pequeña nación naciente de Israel contaba con 650,000 habitantes. Pongan cuidado la diferencia. 46 millones de árabes atacaron a 650,000 judíos con el fin de borrarlos del mapa, quitarle la poca tierra que la ONU le entregó. La ONU le entregó a Israel en el comienzo de su renacimiento 6,000 millas de tierra, de terreno. Ahí se arrancaron. En el año 67, o sea, casi 20 años después, los árabes los atacaron con el fin de borrarlos del mapa. Dios los defendió. Esa fue una guerra que duró 6 días. A los 6 días Israel venció a 46 millones de árabes. Los barcos de guerra fueron hundidos. Israel pasó de ser una pequeña nación con 6,000 millas de tierra a ser una nación con 60,000 millas. En esa guerra Israel recuperó los altos del Golán, la franja de Gaza, Cisjordania, y recuperó a Jerusalén como su capital. A partir de ese momento se hacen ellos acreedores de nuevo a la ciudad de Jerusalén. Entonces, aquí es donde está el secreto de lo que es esa nación. Israel en la Biblia es llamado el tesoro escondido. Esa nación resurge porque hay un programa y un proyecto de Dios en la profecía. ¿Qué va a pasar? Va a pasar lo siguiente. Después de que la iglesia sea arrebatada, Israel entra en el programa de Dios. Por eso usted ve, hermano y amigo, en la Biblia en Apocalipsis habla de santos, de los santos que van a ser perseguidos, de los santos que van a ser vencidos. Hay un versículo en Apocalipsis capítulo 13, dice, al anticristo se le permitirá hacer guerra a los santos y vencerlos. De ahí es donde muchos dicen que la iglesia va a pasar la gran tribulación, pero toda esa gente que usted ve convertida, amigo, en Apocalipsis y en la gran tribulación no son la iglesia, son judíos. Y voy a decir por qué. Cuando el programa de Dios con la iglesia se cierre, comienza el programa de Dios con Israel. ¿Cómo va a empezar? Va a venir inicialmente un 3 años y medio de paz, supuestamente, paz entre comillas. Los hijos de Israel, la nación de Israel, serán engañados. ¿Cómo serán engañados? Viene el anticristo. Viene el inicuo. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2.
Dice, no vendrá Jesús en su segunda venida sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone a todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Como la nación de Israel está ávida de un redentor, de un Mesías, aparecerá el anticristo haciéndose pasar por el Mesías, por el redentor, y ellos, los primeros que van a hacer pacto con él, son los judíos. Dice que el inicuo hará pacto con la nación de Israel por 7 años, o sea, por la última semana, y dice que a la mitad de la semana el anticristo violará el pacto que hará con Israel. Durante el tiempo en que estos señores, la nación, esté disfrutando, entre comillas, del pacto con el anticristo que los va a engañar. Y déjeme decirle esto, hermano y amigo. Jesucristo dijo, yo he venido en nombre de mi Padre, pero no me habéis recibido. Otro vendrá en su nombre y a ese recibirán. Y dice la Biblia que Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira. Dice, ya que no quisieron recibir el amor de la verdad para ser salvos. Israel no creyó en Jesucristo y ellos van a recibir al que viene en su propio nombre y los va a engañar. Segundo, en la gran tribulación se va a predicar el evangelio del reino. Mateo 24:14. Dice, será predicado este evangelio del reino para testimonio a todas las naciones y luego vendrá el fin. Tengan en cuenta esto, hermanos y amigos. Mateo 24 y 25 no tiene cumplimiento en la etapa de la iglesia. Eso tendrá que ver solo con la gran tribulación y tendrá que ver con Israel y con las naciones. Entonces, cuando se habla del evangelio del reino, que será predicado en la gran tribulación, el evangelio del reino. Note usted la expresión del reino. La iglesia hoy, como la novia de Cristo, predica en el mundo el evangelio de la gracia. El evangelio de la gracia incluye la redención, la salvación, la reconciliación, el arrepentimiento, el bautismo en el nombre de Jesucristo, el bautismo del Espíritu Santo, la obra del Espíritu Santo, la santificación y posteriormente la glorificación de la iglesia. La iglesia hoy predica el evangelio de la gracia para salvación, En la gran tribulación se va a predicar el evangelio del reino para testimonio. Note usted la diferencia, para testimonio. ¿Quiénes van a predicar el evangelio del reino? Van a predicar el evangelio del reino los 144,000 sellados de Apocalipsis capítulo 7. A eso se llaman los siervos de Dios. Ellos van a ser los misioneros que van a recoger a través de la predicación del evangelio del reino a los judíos de todas las naciones del mundo. En este momento, en Israel hay por ahí 4 o 5 millones de judíos que han regresado a su tierra, pero en el mundo hay entre 18 y 20 millones de judíos dispersos por todo el mundo que solo Dios sabe dónde están. Pero estos serán recogidos. Note lo que dice Mateo 24, verso 39. Dice, Dios enviará a sus ángeles, los enviará por los 4 vientos de la tierra, a fin de recoger a sus escogidos de los 4 vientos de la tierra. ¿Por qué? Esos ángeles no son ángeles celestiales, sino la palabra ángel quiere decir mensajero. De esos mensajeros son los que van a ir por el mundo, recogiendo, predicándole el evangelio del reino a los judíos. ¿Con el fin de qué? De recogerlos en su tierra. Porque Ezequiel capítulo 20, Ezequiel 36, 36, 37, Jeremías 30, Jeremías 31, habla, y Deuteronomio 30. A ver, más despacio. Deuteronomio 30.
Ezequiel 20, está hablando de todo el capítulo, Ezequiel 20, Ezequiel 36 y 37, Jeremías 30 y 31, los dos capítulos, hablan del recogimiento de Dios, de Israel, que serán recogidos de todas las naciones del mundo, porque hermanos, los pactos de Israel no se cumplen cuando ellos estén fuera de su tierra. Para que los pactos de Dios con Israel se cumplan, ellos tienen que estar en su tierra, en la tierra que Dios le prometió a Abraham, a Isaac y a Jacob. Entonces, esos mensajeros van a ir por el mundo, a predicar el evangelio del reino. Esos mensajeros son los 144,000 sellados, que son siervos de Dios y que son judíos. Algunos dicen, hay una religión que dice que esos 144,000 son los únicos que van a ir al cielo. Otros dicen que van a ser los únicos en salvarse. No, esos 144,000 son judíos, no son gentiles. Apocalipsis 7 habla de 12,000 de cada tribu y menciona las tribus. ¿Por qué? Porque la nación de Israel no le cree sino a los judíos. Entonces, estos van a ser sellados para un ministerio especial. Dice que serán sellados para ejercer un ministerio. Entonces, estos van a estar diseminados por todo el mundo con el fin de recoger a Israel a su tierra para que se cumplan los pactos que Dios tiene con ellos. ¿En qué consiste la predicación de ellos? Por eso dice, será predicado este evangelio del reino para testimonio a todas las naciones y luego vendrá el fin. Nosotros predicamos el evangelio de la gracia que anuncia salvación, vida eterna y la glorificación de una iglesia. Ellos van a predicar el evangelio del reino. ¿Qué anuncia? Ellos anuncian el reino mesiánico. Ellos no van a anunciar un evangelio para salvación, para ir al cielo, sino que ellos van a anunciar el reino mesiánico. ¿En qué consiste el reino mesiánico? Ellos van a anunciar el milenio, que Jesús viene. Ellos van a predicar eso, que el Mesías viene a reinar a la tierra. Y en efecto, así es. Jesús viene, 1000 años. Jesús va a estar reinando aquí en la tierra y ellos, por revelación de Dios, van a estar predicándole a los judíos y muchos de ellos se van a convertir, muchos de ellos no se van a convertir. Y por eso es que usted ve en la gran tribulación mucha gente que va a ser salva. Pero son judíos que habrán de creer y algunas naciones también van a entrar en ese pacto, en ese proyecto, naciones que en la gran tribulación le van a extender la mano a los judíos. Esas naciones Dios les va a permitir como recompensa no ir al cielo, sino que como recompensa por haberle tendido la mano a sus hermanos, entonces ellos van a participar del milenio. Pónganle cuidado a esto. Capítulo 25, versículo 31 de San Mateo. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, dice la Biblia, se sentará en el trono de gloria. El trono de gloria va a ser en Jerusalén. Recuerda que Zacarías 14 dice que Dios vendrá y pondrá sus pies sobre el monte de los olivos y abrirá un valle. Y dice, y Dios reunirá a las naciones en juicio con ellas. Jesús de Nazaret, al final de la gran tribulación, establecerá aquí en la tierra el trono de gloria. Recuerden, la iglesia hoy está sujeta al trono de gracia, es decir, nosotros tenemos entrada al trono de la gracia. Israel tendrá en la tierra el trono de gloria. Cuando Jesús se siente en el trono de gloria, note lo que dice, reunirá a todas las naciones del mundo. Pónganle cuidado a esto, reunirá a todas las naciones del mundo. Pondrá los cabritos a su izquierda y las ovejas a su derecha.
Y dirá a los cabritos: id malditos al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre, porque tuve sed, porque fui forastero, porque estuve enfermo, porque estuve en la cárcel, etcétera, etcétera, etcétera. Me amparaste, me viniste a ver, etcétera, me diste de comer, me cubriste. Estos dirán: Señor, ¿cuándo te vimos así? ¿Cuándo? Jesús le responderá: por cuanto no lo hiciste con mis hermanos más pequeños, tampoco lo hiciste conmigo. E irán estos al castigo eterno. Estamos hablando de los cabritos que estarán a la izquierda del trono. Y dirá a los de su derecha, que son las ovejas, dirá a los de su derecha: venid benditos de mi Padre, a heredar el reino. Oiga, el reino es el milenio. A heredar el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo, porque le repite las mismas 5 cosas: porque tuve hambre, porque tuve sed, porque estuve desnudo, porque estuve en la cárcel, porque estuve enfermo, etcétera. Y ellos dirán, las ovejas que están a la derecha de su trono dirán: Señor, ¿cuándo te vimos así? El rey le responderá: por cuanto lo hiciste con estos mis hermanos más pequeños, también conmigo lo hiciste. E irán estos a la vida eterna. Ahora, ¿quiénes son los cabritos de su izquierda? Los cabritos de su izquierda son aquellas naciones enemigas, acérrimas de Israel durante toda la vida, y los que van a hacerle guerra a los judíos en la gran tribulación. ¿Quiénes son las ovejas de la derecha? Son las naciones amigas, aliadas, que le han dado la mano a los judíos a lo largo de su historia, a lo largo de sus diferentes dispersiones, y que en la gran tribulación los van a amparar. Ahí es donde se cumple lo que Dios le dice a Abraham. Dios en el capítulo 12 de Génesis le hace una promesa grande a Abraham. Entre ellas le dice: benditos los que te bendijeren y malditos los que te maldijeren. Es decir, los descendientes de Abraham gozan de esa bendición, pero sobre todo la gente que de alguna manera ha auxiliado a esta gente recibirán recompensa y serán benditos en el reino, en el milenio. Ahora, hay 3 grupos: están los cabritos, están las ovejas y están sus hermanos. Repito, los cabritos son las naciones enemigas de Israel. Los ovejas son aquellos que le darán la mano a los judíos en la gran tribulación. Y sus hermanos son los judíos. Dice: no hiciste esto con mis hermanos, entonces tendrás juicio y tendrás castigo. Ahí se cumple: benditos los que te bendijeren, malditos los que te maldijeren. Entonces esas naciones que serán recompensadas por haber auxiliado a sus hermanos. Con esas naciones es que comienza el milenio después de los 7 años de gran tribulación. Por eso usted ve en Apocalipsis una multitud grande, vestidos de ropas blancas. Esa vestimenta de ropa blanca se refiere a una santidad ambiental. No es una santidad de salvación, porque si usted mira en Apocalipsis capítulo 19, habla de la iglesia diciendo: a ella se le ha permitido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente. Mientras que los vestidos de ropas blancas en Apocalipsis 7 no habla en esos detalles, simplemente la gente que por salvar a Israel, por ayudar a Israel, entrarán en el reino milenial bajo el gobierno de Israel. Ellos gobernarán en el milenio con vara de hierro, y en aquel entonces nadie preguntará: ¿conoce usted al Señor? Porque todos me conocerán, desde el más pequeño hasta el más grande, porque como las aguas cubren la mar, así la tierra será llena del conocimiento de la gloria del Señor, así como las aguas cubren la mar. Así que ahí encontramos entonces la razón de la predicación del evangelio del reino.
Son ellos los que lo van a predicar para recoger a los judíos de todo el mundo, y algunas naciones van a entrar al milenio como recompensa por lo que hicieron por los hijos de Israel. Que Dios te